Tensión mundial. La democracia liberal, la democracia occidental, es algo que parece funcionar solo cuando los resultados favorecen a aquellos apoyados por Occidente. Si las urnas eligen a sus oponentes, las voces del otro lado se alzan rápidamente. Los señalan de prorrusos, de proiraníes, de antidemocráticos. En América Latina ocurre igual. Ser antidemocrático es simplemente oponerse a la agenda que promueve la Unión Europea y Estados Unidos. Para ellos, la democracia solo es válida cuando ganan sus candidatos favoritos. Cuando las preferencias de Occidente no son las que prevalecen, empieza el ruido. Comienza el grito de fraude. Esto se convierte en Ucrania, en Venezuela o incluso en ¿Cómo Cuba. invertir en un mundo en conflicto? Descarga el informe gratis ahora. Allá, en Ucrania, cuando el presidente Víktor Yanukovych se echó atrás en el acuerdo de adhesión económica con Europa, ¿qué hicieron? Lo llamaron dictador, antidemocrático. Respaldaron grupos armados para desestabilizar el país. Ni siquiera condenaron el golpe, lo apoyaron. En Georgia aplican el mismo argumento. Aseguran que no permitirán que Rusia tome el control. Y este no es el único lugar. También está Moldavia, un país con una numerosa población rusa en la región de Transnistria, que no reconoce a Moldavia porque busca adherirse a Rumania. O Ucrania, donde en Donbass, Lugansk y otras áreas, las comunidades prorrusas sienten la presión. Es un conflicto que recorre toda la región. En Georgia, los europeos han mandado a sus funcionarios, ministros y parlamentarios, con la intención de influir en el panorama político del país. Han hecho campaña en Tiflis, como si fueran elecciones en su propio país, y aún así, la oposición culpa a Rusia de interferir en los asuntos internos de Georgia. Han perdido en las urnas y se niegan a reconocerlo, afirmando que el partido ganador es prorruso, como si eso le restara legitimidad al proceso democrático. Así lo hacen, cuestionan los resultados, tachan al ganador de ser una marioneta rusa y exigen una nueva elección, alegando fraude electoral. En estos tiempos, tener una postura neutral ya es motivo para que te llamen prorruso, lo cual complica aún más la situación política. Y en Georgia, eso es aún peor, dado el fuerte sentimiento antirruso que prevalece en la sociedad. Es un país que en 2008 tuvo una guerra breve con Rusia, donde perdió las regiones de Osetia y Abjasia en cuestión de días, dejando cicatrices profundas en la nación. En Moldavia, cuando las elecciones favorecían a los no alineados con Europa, las instituciones europeas presionaron para cambiar el resultado. Pasó igual. Es irónico que en Georgia, como no ganó la facción proeuropea, se alegue fraude y se convoquen protestas, cuando los ciudadanos han hablado claramente en las urnas. ¿Cómo invertir en un mundo en conflicto? Descarga el informe gratis ahora. Sueño Georgiano, el partido ganador, logró un 53.92% de los votos. La presidenta llama a paralizar Tiflis para protestar, pero ¿no debería respetar lo que el pueblo decidió? En este contexto, la democracia parece ser válida solo si los resultados complacen a Bruselas y Washington. La presidenta afirma que es la única institución independiente que queda en Georgia y se autodenomina representante del pueblo georgiano, cuando en realidad defiende los intereses de Europa. Mientras tanto, desde Bruselas, Josep Borrell dice que existen denuncias de irregularidades y que el proceso debería investigarse. Sin embargo, cuando se trata de otros conflictos, como el de Gaza, guarda silencio, lo que genera críticas sobre su imparcialidad. En Georgia ya tienen lista la carta de sanciones. Siempre que no les gusta el resultado, las sanciones son la herramienta de preferencia, aplicadas con rapidez. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, también interviene, sugiriendo revisar el proceso, para asegurarse de que no haya relleno de urnas y que todo se mantenga transparente. En realidad, su preocupación radica en que Rusia sigue ganando terreno en la región, y los medios europeos ya presentan el resultado en Georgia como una catástrofe, diciendo que el sueño georgiano obtuvo una mayoría absoluta, casi como si fuera un desastre, una amenaza para la estabilidad. Sueño Georgiano hizo campaña promoviendo la idea de un ingreso a la Unión Europea, pero Bruselas se incomodó por leyes, como la que obliga a las ONG a revelar sus fuentes de financiamiento, lo que consideran una intromisión. En Estados Unidos tienen una ley similar desde hace décadas, pero en Georgia esto es visto como algo prorruso, una etiqueta difícil de sacudir. Molesta a Bruselas porque pierden control sobre las narrativas. Estas ONG, que tanto se benefician del financiamiento extranjero,
deberían ser transparentes, pero se presentan como neutrales, sin revelar sus verdaderas intenciones, mientras actúan en nombre de quien les paga, influenciando políticas y decisiones. ¿Cómo invertir en un mundo en conflicto? Descarga el informe gratis ahora. El control de Bruselas es evidente en las políticas de cada país que intenta ingresar a la Unión Europea, mostrando la influencia que ejerce sobre sus decisiones internas. Con Georgia no fue diferente, enfrentando desafíos similares en su camino hacia la integración europea. El acceso de Georgia a la Unión fue congelado como represalia por leyes que promueven la transparencia, lo que generó un gran descontento entre la población. En Georgia, los que representan los valores europeos están indignados por la derrota en las urnas, sintiendo que sus esfuerzos fueron en vano. Para la oposición, la democracia solo vale si el resultado favorece sus intereses, lo que crea una atmósfera de constante tensión política. La injerencia es solo mala cuando viene de Moscú, según la narrativa predominante en el país. Pero cuando Bruselas o Washington interfieren, la justificación es la protección de los valores democráticos, una doble moral evidente. En Georgia, la situación se reduce a un conflicto de poder. Si el país quiere ser soberano, eso significa, automáticamente, que es prorruso, según algunos. Mientras tanto, la presidenta convoca a la gente a las calles, insistiendo en que protegerá a Georgia de la influencia rusa, pero representa, ante todo, los intereses de Europa, lo que genera divisiones. Por otro lado, el partido Sueño Georgiano sigue firme, sin ceder ante las amenazas, defendiendo su postura con determinación. Para ellos, este es un tema de independencia, de defender la decisión del pueblo, que se expresó claramente en las urnas, reafirmando su derecho a la autodeterminación. Al final, las elecciones en Georgia muestran cómo el discurso de democracia cambia según quien gane. Si Bruselas y Washington están complacidos, el proceso es legítimo. Si no, se convierte en un fraude. La paradoja es evidente. Mientras hablan de soberanía, se apoyan en financiamiento y directrices externas. Georgia, al final, lucha por decidir su propio camino en medio de la presión de Occidente, que solo valora la democracia cuando sus favoritos son los vencedores.